El pensamiento utopista de Louis Blanc se inscribe dentro del socialismo francés del siglo XIX y gira principalmente en torno a la cuestión del trabajo y la justicia social. Frente a las profundas desigualdades generadas por la industrialización, Blanc defendía la necesidad de reorganizar la sociedad sobre bases más equitativas, donde el bienestar colectivo primara sobre el beneficio individual. Una de sus ideas más influyentes fue el derecho al trabajo. Para Blanc, el Estado debía garantizar que todos los ciudadanos tuvieran acceso a un empleo digno, ya que el trabajo no solo era un medio de subsistencia, sino también un elemento fundamental de la dignidad humana. Esta propuesta implicaba una crítica directa al liberalismo económico de la época, que dejaba el empleo sujeto a las leyes del mercado, generando de esta forma desempleo y precariedad. Para materializar este principio, Blanc propuso la creación de los llamados talleres sociales. Estos serían cooperativas financiadas por el Estado, pero gestionadas por los propios trabajadores. En ellas, en estas cooperativas, los beneficios se repartirían de manera justa y las decisiones se tomarían colectivamente. Su objetivo era eliminar la explotación laboral característica del sistema capitalista, sustituyéndola por un modelo basado en la cooperación y la solidaridad. Además, Blanc defendía la intervención activa del Estado como agente de cambio social. A diferencia de otros socialistas más radicales, no apostaba por una revolución violenta, sino por una transformación progresiva mediante reformas políticas y sociales. Creía que el Estado podía ser una herramienta al servicio del pueblo si se orientaba hacia el bien común. Otro aspecto relevante de su pensamiento es su concepción de la igualdad. Para Blanc no bastaba con la igualdad formal ante la ley, era también necesario garantizar condiciones materiales que permitieran a todos los individuos desarrollarse plenamente. Esto implicaba reducir las desigualdades económicas y ofrecer oportunidades reales a toda la población. Sin embargo, sus ideas también enfrentaron dificultades prácticas. La implementación de los talleres sociales durante la Revolución de 1848 no logró los resultados esperados, lo que evidenció los retos de llevar a la práctica su modelo utópico en un contexto político y económico complejo. En conjunto, se puede afirmar que el pensamiento de Louis Blanc representa un intento de humanizar la economía y construir una sociedad más justa, donde el trabajo, la cooperación y la igualdad sean los pilares fundamentales.